dada una función f, la derivada de f en un punto c se, es- se escribe como f' de c igual al límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c entre x menos c, siempre y cuando ese f' de c, o sea, si tiene sentido si el límite plasmado aquí al lado derecho exista. ¿Y qué significa esto? Que bien, nosotros tenemos, por lo que vimos la semana anterior, que cuando tengo una función, cuando se evalúa la derivada en un punto, lo que me da es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. Entonces, si debo calcular f' de c, lo que estoy calculando realmente o intentando calcular es la pendiente de la recta tangente en el punto c, f de c. Por ende, vamos a tomar algunos casos para mostrar o para calcular o usando el, el, el enunciado del teorema, tomando la primera función que aquí, que es la función cuadrática, x al cuadrado, el punto de interés, x que sea igual 2. Y después analicemos la función valor absoluto de x para x cuando sea igual 0. Entonces, cuando yo quiero analizar el primer caso, como nosotros dijimos que el valor que nos interesa es cuando x vale 2, eso representa el valor de c. Entonces, aquí decimos, planteando la estructura del teorema, f' de 2 será igual al límite cuando x tiende a 2 de f de x menos f de 2 entre x menos 2. Entonces, aquí en la primera línea, yo pudiera escribir agregando que eso es el límite cuando x tiende a 2 de la función evaluada en x, es decir, la función per se, menos el f de 2 porque c vale 2 entre x menos 2. Entonces, para nosotros, yo debo calcular o evaluar la función en 2. Entonces, aquí en esa línea, lo que yo tengo es la función f que está aquí. Esta función es esta, x al cuadrado. F de 2 sería entonces 2 al cuadrado entre x menos 2. Al final, esto equivale a escribir el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 entre x menos 2. Por lo tanto, eso es un límite elemental donde para la obtención del resultado factorizamos el numerador con una diferencia de cuadrado, que es esa línea que está aquí, sabiendo que el límite es cuando x tiende a 2 permite que podamos simplificar esos factores que están ahí. Y por lo tanto, hemos de calcular el límite cuando x tiende a 2 de x más 2. Y esto es como un polinomio, entonces evaluando aquí, que sería escribir 2 más 2, y eso me da 4. Por lo tanto, f' de 2, estamos diciendo que f' de 2 es igual a 4, y recuerda que cuando el límite existe, ese valor que está aquí representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto 2,4. Y por ende, si nosotros pensamos entonces en el siguiente caso, el siguiente ejercicio, pues la dinámica sería similar. Tomaríamos la función valor absoluto de x, nuestro punto de interés es cuando c vale 0, pues planteamos f' de 0. Ahí está la estructura del teorema. Entonces cambiamos el f de x aquí, que es valor absoluto de x. Si se evalúa f en 0, aquí sería entonces 0 sobre x menos 0. Y por lo tanto, simplificando esa línea que está aquí, yo tengo, o sea, simplificando aquí, yo tengo la estructura que es esa. Entonces, ese elemento o ese límite, nosotros lo vimos al principio cuando empezamos a tocar el tema de límites.
de que ese límite no existía porque cuando yo me acerco por la izquierda de cero, eso me daba -1 y cuando me acerco a la derecha de cero, eso me daba uno positivo, por lo cual al ser los límites laterales distintos, el límite no existe y por tanto f' de cero no existe para esa función que está ahí. Y por lo tanto, lo mismo decimos que el caso anterior, pues como al final el f', si existe, es la pendiente, entonces lo que estamos diciendo aquí, que la pendiente de esa función en el punto cero no existe. Por lo tanto, nosotros podemos intentar a veces utilizar y a lo largo de lo que hemos de estudiar, hay momentos que nos servirá utilizar la forma alternativa para simplificar algunos procesos. Entonces, cuando sea el caso, pues simplemente nos referiremos a ello, haciendo alusión que en vez de la forma natural de la derivada, pues usaremos la forma alternativa cuando sea, como les dije, requerido. Si sea necesario, pues lo usaremos en su momento. Entonces, otra cosa que es interesante o es importante entender cuando manejamos la derivación respecto a lo que tiene que ser la continuidad de una función en un punto, es el siguiente teorema que estipula que si una función f es derivable en un punto c, entonces la función es continua en dicho punto. Entender eso Sí. significa, cuando decimos que f es derivable en un punto c, es entender lo que acabamos de hacer en el caso anterior, donde en dos ejemplos distintos vimos que en el primero sí se conseguía el f' de 2 que era eh, que la función era derivable en 2 porque cuando yo calculo la derivada evaluada en 2 me dio 4. Mientras que en el segundo caso, cuando evaluamos la derivada en cero, la función no me dijo que ese límite no existía, lo que significa que la función no era derivable en cero. Pero aquí, cuando nosotros leemos, decimos, si la función es derivable, pues es continua. Pues el primer caso es obvio porque la función es una función polinómica que es continua en todo momento. La segunda función, que no era derivable, entonces hay cierta situación que hay que analizar porque puede ser que tengamos una función que sea continua en un punto y que la función no sea derivable en el punto. Por ejemplo, la función anterior que nosotros analizamos, que la función valor absoluto de x, es una función que es continua en toda parte, o sea, incluyendo el punto c cuando valía cero. Pero que la función sea continua no significa que la función sea derivable en el punto. Lo que dice el teorema es que si la función es derivable en el punto, es decir, si puedo calcular la derivada de la función evaluada en un punto, me da la garantía de que la función será continua en dicho punto. Y la demostración lo muestra de manera sencilla, basada en dos cosas, en la forma alternativa de la derivada y en la definición de la continuidad de una función en un punto. Y dicho eso, para explicar un poco lo que es la derivada de la función o eh, mostrar la prueba del teorema, escribimos aquí el límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c. Por estructura, como x tiende a c, entonces yo puedo multiplicar y dividir por el factor x menos c. Y al escribir esto, entonces yo tengo aquí un límite el límite de un producto. Es decir, yo tengo aquí el límite de ese factor que es el x menos c por lo que es el f de x menos f de c entre x menos c. Al saber que el límite de un producto, porque eso yo lo podía haber puesto así, se podía haber escrito así. De modo que
cuando yo aplico la propiedad del límite que te dice que el límite de un producto es el producto de los límites, pues tomo el límite sobre el primer factor que es eso y tomo el límite sobre el segundo factor que es aquí. Pero el segundo factor, que es esto que está aquí, es precisamente lo que acabamos de trabajar, que es la f' de c. Por lo tanto, cambiando esto que está aquí, lo que estoy señalando aquí por f' de c, y ese límite que es un polinomio, yo puedo evaluar el límite, sería entonces c menos c, por eso me da cero. Y por lo tanto, aquí lo que encuentro es que ese límite que aquí tenemos, ese límite es igual cero. ¿Pero qué significa que el límite sea igual cero? Si yo pongo límite cuando x tiende a c de la función f de x menos f de c, cuando yo escribo eso y digo que eso es cero, lo que estoy diciendo es que si yo aplico la propiedad del límite de que el límite de una suma o de una diferencia es la diferencia o la suma de ellos, yo puedo escribir aquí el límite de x cuando tiende a c de la función f de x menos el límite cuando x tiende a c de la función f de c igual cero. Entonces, por despeje simple, yo sé, uno, que el límite cuando x tiende a c de la función f de x es lo mismo que el límite cuando x tiende a c de la función f de c, por lo cual el límite cuando x tiende a c de la función f de x es igual a f de c. ¿Por qué? Porque f de c es un número, porque la función evaluada en c, y se sabe que el límite de una constante es la constante, por eso entonces yo tengo esa línea que está aquí, que es precisamente lo que nosotros definimos como la continuidad de una función en un punto c. Por lo tanto, que la función sea derivable en el punto c implica que la función sea continua en dicho punto. Y dicho eso, entonces nosotros podemos o sea, fuera de esa idea que nosotros ya lo vimos con el primer ejemplo que hicimos en la discusión de hoy, que teníamos ese caso, que esa función era derivable en el punto c igual 2, lo que implica que la función es continua en 2 y que en el segundo caso, que esa función no era eh, derivable y como se niega la premisa, pues la consecuencia no se tiene claro. Que la función bien siendo no derivable puede ser continua o puede que no lo sea. En este caso, nosotros tenemos que la función no era derivable aquí en cero, pero sí la función era continua en cero. Entonces, nosotros queremos ahora, antes de pasar a la que tiene que ver con la función compuesta, voy a intentar mostrarle am, la pantalla que estoy mostrando en blanco ahora se ve. No, Sí. no, O no. sea, que dice regla de cadena, sí. No, No. pues voy. Ahora, Ahora sí. ok. Pues vamos a probar un par de cosas. Yo tengo, en primer lugar, um, un límite que es
esencial para nosotros en lo que vamos a hacer es el siguiente, que si tengo el límite cuando x tiende a cero de uno más x elevado a uno sobre x, eso equivale al número e, que es el número de Euler. Entonces, antes de ver eso, para mostrarle la estructura que está aquí, dame ir a otra pantalla y mostrarle lo que... ¿Están viendo la pantalla que estoy mostrando ahora? Sí, Ok. Aquí tengo la función que acabo de escribir en la pantalla, en la pizarra en blanco, que es la función uno más x elevado a la uno sobre x. Ahí me muestra la gráfica. Yo pulso aquí, Oye, ¿Valencia qué? entonces si por ejemplo yo calculo la función aquí, eh, voy a calcular el límite. Tomo la función, voy a, voy a calcular el límite de la función. Aquí sabemos que la función vale uno más x elevado a uno sobre x. Y el valor al cual donde queremos aproximar el punto es cero y nos da tentativamente eso, o sea, 2,72, que no es el valor preciso porque el 2,72 se ve como si fuera un decimal exacto, pero que no lo es. Pero si nosotros aquí, por ejemplo, ponemos el número e, ¿lo ven? Se ha redondeado a dos decimales, eso es lo que me da el número e. A ver si me explico hasta ahí. Tengo la función uno más x elevado a la uno partido x, muestro la gráfica que está aquí. Cuando yo tomo el límite de la función, cuando x tiende a cero, que es la forma que tenemos de escribir el límite aquí, ponemos la función y ponemos el punto al cual se aproxima la variable. Me dice que el límite es 2,72. Y aparte, calculo el valor de e aproximado, repito, porque es un número irracional, aproximado a dos decimales, pues me da eso que está aquí, 2,72. ¿Lo ven? Sí, ya. Por lo tanto, cuando yo ahora voy a donde estábamos, que era aquí, que teníamos, aunque no guarde la pizarra, pero no hay problema. Am, que teníamos escrito esto, que el límite cuando x tiende a cero de uno más x a la uno partido x igual a e. Entonces vamos a probar y lo vamos a poner como si fuera un teorema que si f de x es igual a e a la x, entonces f' de x es la función e a la x. Y vamos a demostrar
que la derivada de la función exponencial es la misma función usando la definición de derivada. Para eso, vamos a poner la demostración aquí, tomando, repito, lo que nos dice la definición de derivación. Entonces aquí vamos a poner f' de x igual, sería el límite por definición de cuando delta x tiende a cero de la función f evaluada en x más delta x menos la función entre delta x, eso es lo que nos dice la definición de derivada, pero eso para nosotros sería precisamente escribir el límite cuando delta x tiende a cero de la función elevado a la x más delta x, que es la evaluación, menos la función original entre el delta x. Y si tenemos eso, podemos escribir el límite cuando delta x tiende a cero. En el numerador, yo puedo factorizar por el e a la x, que es factor común, sacando factor común, o sea, en primer lugar, yo puedo ver esto. El primero se ve así. Si no están conmigo, me dice si hay algún paso que no lo ven. Pero de momento, en el primer lado, lo que estamos haciendo aquí es usar la propiedad de la potenciación, de que como tengo la base e elevado a una suma, pues lo he escrito como un producto. Bien, Sí, bien. ok. Entonces aquí, reescribiéndolo ahora, yo tengo el límite. Y ahora que tengo una suma, una diferencia en el numerador que tiene en común el factor e a la x, pues aquí tengo e a la delta x que me quedaría aquí, menos 1, todo eso entre delta x. Por lo que hicimos la semana anterior, sabemos que en el numerador el factor e a la x no depende de delta, por lo cual podemos sacarlo fuera del límite y escribir el límite de aquí como e a la delta x menos 1 entre delta x. Entonces, nuestro trabajo, como yo quiero probar que la derivada es e a la x, entonces debe pasar, debe pasar que el límite cuando delta x tiende a cero de e a la delta x menos 1 entre delta x debe ser 1. O sea, tengo que probar eso. Para que cuando si ese límite me da 1, pues simplemente tengo 1 por e a la x que me daría e a la x. La idea es cómo yo verifico ese límite que está aquí. A ver si alguien me dice. ¿Me escuchan? Sí, repita nuevamente, por Ya, favor. yo tengo aquí la estructura que hemos llegado hasta ese paso. Y hasta ese paso lo que yo tengo es que tengo e a la x y está multiplicado por el límite cuando delta x tiende a cero de e a la delta x menos 1 dividido delta x. Entonces, como lo que yo quiero probar es que la derivada es igual a esto y ya yo tengo ese factor e a la x fuera, entonces tiene que ser que ese límite que tengo aquí, ese límite que está aquí, tiene que ser igual a 1 para que cuando tengo ese 1 multiplicado por e a la x, pues me dé la función e a la x. O sea, nuestro trabajo consiste precisamente en determinar
eh, ese límite y probar que realmente es igual a uno. La pregunta es, ¿cómo yo estructuro ese límite para probar que realmente es igual a uno? Mira, si tenemos ese límite y queremos probar que es igual a uno, lo que vamos a usar es eh, esa línea que está aquí que escribimos al principio. En la primera línea que nosotros pusimos, dijimos que, y voy a escribir, eh, espérese, para que sea en la misma notación que estamos usando, suponiendo que nosotros hacemos x igual a delta x, o sea, para esa línea que tenemos aquí. Entonces, si hacemos para cambiar la notación, significa que en la línea de aquí arriba yo pudiera escribir el límite, en vez de x pondría delta x, que tiende a cero, de perdón, de uno menos más delta x a la uno entre delta x. Eso sería eso. Entonces, si es así, nosotros podemos, o sea, a ver si están conmigo con la forma de reescribir la expresión inicial. Estoy simplemente haciendo un cambio de variable para simplemente adecuar y mostrar lo que yo tengo aquí en esa línea. Donde está x, yo puse delta x, pero al final es la misma forma que tengo de la expresión inicial. Bien, Sí, en ese caso sería sustituir donde sea que aparezca E por eso. donde está x pongo delta x. O sea, donde está x aquí en esa línea, aquí he puesto delta x en cada parte. Bien, Ok. entonces si yo tengo esto, entonces nosotros podemos decir que cuando delta x tiende a cero, la expresión uno más delta x a la uno entre delta x es casi esa función. Digo casi porque es el límite de la función, ¿verdad? Pero si yo tengo esto, entonces yo puedo escribir que uno más delta x es lo mismo, y dame hacerlo con calma. Escribir. Si yo aquí, en esa línea, digo, voy a elevar la igualdad a la delta x, voy a tener, si lo hago, voy a tener aquí escrito uno más delta x
a la 1 entre delta x, todo eso elevado a la delta x, igual a e elevado delta x. Hemos elevado ambos lados a la delta x. Pero al elevar a la delta x, el lado izquierdo se sabe que cuando se eleva una potencia de potencia, los exponentes se multiplican, ¿sí? Sí, Cuando se multiplican los exponentes significa que voy a tener aquí 1 más delta x elevado a la delta x entre delta x, porque se multiplicaría el delta x que está aquí afuera por el 1 que está en el numerador, que es ese. ¿De acuerdo? Y eso me daría e a la delta x. Y como yo puedo simplificar ese exponente, lo que voy a tener es que voy a tener 1 más delta x, que es lo mismo que e a la delta x, por simplificación. Pero, ¿qué significa esto? Que el delta x para nosotros equivale a e a la delta x menos 1, despejando delta x en esa línea que está acá. Y significa entonces que cuando mi delta tiende a cero, el delta x es casi e a la delta x menos 1. Entonces yo puedo venir en ese límite que tengo aquí y decir, y decir, por tanto, el límite cuando delta x tiende a cero de e a la delta x menos 1 entre delta x equivale al límite cuando delta x tiende a cero de delta x entre delta x. Y eso es exactamente lo mismo escribir el límite cuando delta x tiende a cero de 1 porque al simplificar esto que está aquí se cociente. ¿Lo ven? Sí, sí. Y como el límite de 1 es 1 por ser una constante, entonces todo lo que estaba aquí, que queríamos probar que era 1, entonces ya tenemos el 1 y por tanto yo tengo que la función f' de x precisamente es entonces la función e a la x. Bien, Sí, ok. Entonces ya yo sé, nosotros a partir de ahí sabemos que la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial. Ya nos queda, para los fines de manipulación, eh, la función logarítmica que tenemos que discutir. Y vamos a ver entonces en breve la derivada de la función exponencial, perdón, la función logarítmica, y después así podemos utilizar la derivada para cualquier otro caso. Voy a limpiar la pantalla para pasar a... profesor, hay alguien que quiere entrar y no puede. Que alguien quiere entrar y no puede. Que alguien quiere Sí, entrar y no puede. Pero aquí es que no hay restricción de entrada. Dile que use el mismo enlace que está en el grupo directamente. Déjame ver en caso. Um,
alguien que le mande, en caso que está usando algún equipo que pida código, pues que use esto. Alguien que No, se lo mande. era que estaba entrando en otros lugares. ¿Ah? Estaba entrando en otra cosa, él no sé en qué. Ok. Ok, volvemos aquí entonces para ver el caso de la función logarítmica. Y vamos a ponerlo también como un teorema diciendo que si f de x es logaritmo de x, entonces f' de x es igual a 1 partido x. Y vamos a construir la demostración también usando la definición y propiedades del logaritmo. Y partimos de que por definición f' de x será el límite cuando delta x tiende a cero de el logaritmo evaluada en x más delta x menos el logaritmo de x entre delta x. Entonces tenemos algunas propiedades del logaritmo que hemos de recordar, de que si tenemos el logaritmo de un producto, se puede escribir como la suma del logaritmo de los factores. El logaritmo de un cociente es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del divisor. Y el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Y además que el logaritmo de 1 es igual a 0 y que el logaritmo de es igual a 1 como caso particular. Entonces ahí empiezo utilizando am, propiedades del logaritmo, que sería el numerador, escribirlo como logaritmo de x más delta x entre x. Todo eso entre delta x. Y luego eso lo puedo poner como el límite cuando delta x tiende a cero de esto que está aquí. 1 entre delta x por el logaritmo de, si yo simplifico la parte de que está aquí, recordando que si yo tengo una fracción a más b sobre c, es lo mismo que a sobre c más b sobre c. Entonces aquí adentro puedo hacer lo mismo. Tomo x entre x que me daría 1 y delta x entre x. Y teniendo eso, entonces yo puedo venir aquí y decir que ese límite puede escribirse como el logaritmo de 1 más delta x entre x elevado a la 1 entre delta x. ¿Por qué? Porque estoy tomando el coeficiente de aquí y estoy usando esa propiedad que está ahí, llevándolo como exponente la base del logaritmo. ¿Están conmigo hasta ahí? Sí, Sí, maestro. Ok, entonces yo quiero a partir de ahí escribir lo siguiente. Voy a tomar el límite que está aquí y voy a multiplicar. Vamos a multiplicar por x entre x.
Y usted dice, ¿por qué yo quiero multiplicar entre x? Y lo hago por la siguiente razón. Habíamos dicho al principio, en la prueba anterior, que si tengo límite cuando x tiende a cero de uno más x entre uno sobre x, dijimos que eso era igual a y, ¿verdad? Y que para fines de escritura, nosotros habíamos dicho, yo puedo poner, si hago el cambio de variable, pudiera escribir, si usamos delta x, la notación sería uno más delta x entre uno entre delta x. ¿Estamos hasta ahí? Repite esa parte ahí, por favor. O sea, al principio de la prueba anterior teníamos ese límite que escribimos y que al finalizar la prueba dijimos, si yo hago que x sea igual, o sea, haciendo un cambio de variable, tomando x igual a delta x, pues donde sea que haya un x en esa línea que está aquí, yo lo cambio por delta x y la escritura sería esto. Ok, ¿Sí? ok, ya. Entonces, dicho eso, lo que estoy haciendo ver ahora es que en esa expresión que tengo, cuando yo multiplico por x y divido entre x, lo que estoy buscando es que aquí, en esa expresión, yo tengo delta x y en el exponente tengo el recíproco de él. Es decir, aquí, recuerda que aquí hay un uno, ¿verdad? Ajá. Entonces, lo que yo tengo aquí, en el exponente, lo que tengo es el recíproco de este señor que está aquí. Y como tengo el recíproco, entonces aquí lo que yo tengo en esa línea, yo tengo delta x sobre x. Y yo necesito el recíproco, que sería x entre delta x en el numerado, en el exponente. ¿Lo ven? Sí. Entonces yo necesito jugar algebraicamente hablando para que aquí, en esa posición, sea una x. Y por tanto, conociendo las propiedades de los exponentes, por eso estoy multiplicando por x sobre x. ¿Por qué? Porque al hacerlo, yo obtengo la estructura siguiente. Límite cuando delta x tiende a cero de uno sobre x por el logaritmo de uno más delta x entre x elevado a la x sobre delta x. Y usted dirá, ¿por qué? Porque si yo multiplico por x entre x, entonces al tener esto, entonces esa x que está aquí en el numerador, yo puedo llevarlo como exponente usando de nuevo esa propiedad que está aquí, usando esa propiedad que está acá. ¿Sí? ¿Está conmigo hasta ahí? Sí, 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 maestro. Entonces, cuando yo tengo esto, lo mismo o parecido a lo que hicimos en el caso anterior, el factor uno sobre x que tengo aquí, para nosotros no depende de delta, por lo cual puedo sacar ese uno sobre x por el límite cuando delta x tiende a cero del logaritmo de uno más delta x entre x a la uno, perdón, a la x entre delta x. Por lo tanto, como yo quiero probar, la técnica es parecida a lo que hicimos hace minutos, como lo que yo quiero probar es eso, y ya yo lo tengo aquí, entonces debo probar o debemos probar que el límite cuando delta x tiende a cero del logaritmo de uno más delta x entre x elevado a la x entre delta x, debo probar que eso es uno. Porque si tengo que eso es uno y multiplicado por uno sobre x, pues ya está. ¿Y cómo yo pruebo esto? Sencillamente lo que yo hago es
y voy a ponerle un cuadrito de nuevo aquí, por ejemplo, para ponerle el caso que vamos a usar. Si usted tiene límite cuando x tiende a 2 del logaritmo de x al cuadrado, por poner un caso. Como por propiedad del límite, yo sé que el límite de una función logarítmica es la evaluación, por lo tanto me daría el logaritmo de 2 al cuadrado, que va a ser logaritmo de 4, ¿cierto? Porque es la evaluación. ¿Estamos ahí? Pregunto. Sí, 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 maestro, estamos entendiendo. Ok, entonces, si yo puedo hacer esto, pero fíjese ahora que si yo tomo aquel caso y escribo el logaritmo del límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado, lo que yo tengo es el logaritmo, como es un polinomio, pues sería precisamente 2 al cuadrado, que es la evaluación del límite, y al final también me da logaritmo de 4. ¿Lo ven? Sí. Por lo tanto, en la estructura que tengo aquí abajo, aquí yo puedo intercambiar y escribir el logaritmo primero y después pongo el límite cuando delta x tiende a 0 de 1 más delta x entre x elevado a x entre delta x, y todo eso, cuando ya yo lo evalúo, ya yo sé que por la notación que teníamos aquí, entonces todo lo que está aquí para nosotros es e. Y como es e, pues aquí lo que me daría es logaritmo de e. Y como aquí dijimos, y se sabe que porque son funciones inversas, entonces ese logaritmo de e al final lo que me da es 1. Y por tanto, como me da 1, pues la derivada de la función f', la derivada de la función f de x, cuando x es logaritmo de x, es entonces 1 partido x. Porque ya hemos probado que ese lado derecho que quedaba en la estructura, hemos probado que ese lado es 1. Y a partir de ahí, entonces, ya tenemos prácticamente todas las funciones que hemos discutido hasta ahora, salvo las funciones trigonométricas inversas que aún no hemos tocado, y para eso eh, veremos algunas cosas antes de discutir el caso de las funciones trigonométricas inversas. Porque antes de eso queremos ver las funciones compuestas, eh, y luego entonces más adelante veremos lo demás. Se mutió el maestro. No, no, estoy grabando la pantalla simplemente. Ah, está bien, está bien. Ok, sí, vayamos ahora entonces a ver, ahí estamos. Venimos aquí entonces a trabajar con lo que se conoce como regla de la cadena para derivada, que no es más que derivaciones de funciones compuestas. Y decimos aquí, si yo tengo una función, recuerda que cuando trabajamos la función compuesta, teníamos una función f y una función g, que depende de x. Entonces, para nosotros la función g es la función interior y la función f es la función exterior.
Entonces, cuando yo escribo aquí en el enunciado, si y igual a f de u, una función derivable de u, y además u es igual a g de x, es una función derivable de x. Entonces, la función y escrita como f de g de x, simplemente cambiando la u por g de x, es una función que es derivable de x y por tanto la derivada de y respecto a x es la derivada de y respecto a u, porque y inicialmente dependía de u, multiplicado por la derivada de u respecto a x, que por lo tanto, sabiendo que u era una función que dependía de x. Entonces, ese producto, o que se ve como producto, es lo que llamamos la regla de la cadena para las derivadas de funciones. Y para nosotros manipular eso, lo que necesitamos cada vez que tengamos una función compuesta es distinguir quién es la función f, que es la función exterior, y quién es la función interior, que en este caso representa la función g. Y por ende, lo que nosotros hacemos es intentar, al momento de tener una función que manipular, probar cuál es la función que es la representación del f y cuál es la función que representa la función g. Y aquí hemos colocado tres casos que vamos a discutir, pero antes de ver la resolución de cada paso, de cada ejercicio, lo importante aquí es distinguir quién es el f y quién es el g. Quién es, en este caso, sabiendo que el f es la función exterior y la g es la función interior. Si tomamos aquí, aunque aquí se escribe la función f, piensen en cualquier nombre. Para nosotros tenemos aquí una función compuesta porque yo tengo una estructura que depende de x aquí y tengo una estructura aquí que es la potenciación. Por lo tanto, nosotros podemos ver, ya repito, piense que ese si fuera una h, para que no se confunda con la letra A. Piense que eso sea una h, donde h representa la función f de g de x. Entonces yo puedo ver a f como la función que es, perdón, la función exterior primero, la función interior. Puedo ver a g, que es la función que depende de x, como si fuera x al cuadrado más 2x más 5. Y la función f, recuerda que eso sí es el u, ¿verdad? Que u es g de x. Entonces yo puedo ver f de u como si fuera u elevado a la 6. A ver si están conmigo. Pregunto. Aquí, profesor, yo me quedé. O sea, usted puso ahí g de x al Yo tengo la cuadrado. función. Recuerda que empezamos el teorema diciendo sea y igual a f de u. Y siendo u una función que depende de x. Entonces, como yo tengo aquí x al cuadrado más 2x más 5 elevado a la 6, yo puedo ver la función g, que es la función interior, que es esto, pero la función g dijimos que lo llamamos u. Ok, ok. Entonces, si g de x es x al cuadrado más 2x más 5, que es la u, entonces si usted cambia todo eso que está aquí en paréntesis por u, lo que tiene aquí es u elevado a la 6. Sí, sí. Entonces, como tú tienes u elevado a la 6, entonces esa función f es una función derivable en u. Por lo cual, si yo busco f' de u, para nosotros eso va a ser 6 por u a la 5, usando regla de potencia, ¿verdad? Sí. Pero el f' de u es lo mismo para nosotros que la derivada de y respecto a u, que sería eso. Porque y es eso.
Ahora me dice, siendo u igual a g de x, entonces si yo busco aquí la derivada de u respecto a x, para nosotros sería derivar esto que está acá, y derivar esto es 2x más 2. Por lo tanto, cuando yo busco la derivada de y respecto a x, según el teorema que me dice que es la derivada de y respecto a u multiplicado por la derivada de u respecto a x, entonces yo tengo aquí la derivada de y respecto a u, que es 6 multiplicado por u a la 5, pero u yo sé que valía x al cuadrado más 2x más 5, todo eso elevado a la 5, multiplicado por lo que nos da o nos dio la derivada de u respecto a x, que es 2x más 2. A ver si están conmigo hasta ahí. Ay, repite esa última parte, profe. Sí, está ahí, Ok, ahí está uno. ok. Yo tengo, repito, tengo la función que está aquí. Hemos distinguido que la función interior que llamamos g es x al cuadrado más 2x más 5, ¿verdad? Sí, yo lo entendí hasta donde la derivada de u, donde Ok, sí. perfecto. Entonces, ya escrito el g, escrito el f de u, dijimos, como aquí tengo que y es f de u, pues f' de u, que es esto, es lo mismo que la derivada de y respecto a u. Y aquí, por regla de potencia, dijimos que es 6u a la 5. Pero cuando decimos 6u a la 5, yo sé que u para nosotros vale x al cuadrado más 2x más 5. Por lo tanto, Sí, en vez de poner u aquí, yo puedo poner esto que está acá, porque es el u. ok, sí. Entonces, como yo sé que la estructura me dice que la derivada de y respecto a x, siendo función compuesta, es la derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a x. Entonces, yo sé que la derivada de y respecto a u es lo que estoy escribiendo aquí, esto, mientras que la derivada de u respecto a x es lo que tengo aquí, que es lo que estoy poniendo de este lado. ¿Lo ven? Sí, ya ahora sí entendí. Lo que pasa era que yo le iba a preguntar era dónde salió 2x más 2, pero ya yo vi que ese, usted derivó fue ahí. Sí. Entonces, la idea es que nosotros lo que hacemos es, para cada caso de funciones compuestas, lo que tenemos que derivar es aplicar la derivada de la función exterior y se multiplica por la derivada de la función interior. Entonces, vamos a ver en los casos que están ahí, que son ejemplos ya resueltos, y tenemos entonces, lo que decíamos aquí. Yo tengo la función u, que llamamos x al cuadrado más 2x más 5. Entonces, la función sería entonces la potencia elevado a la 6. Cuando yo busco la derivada, me da x al cuadrado más 2x más 5 elevado a la 6. Y por tanto, cuando yo derivo esto, yo tengo 6 veces la función u elevado a la 5 y la derivada de la función u, que era x al cuadrado más 2x más 5, que es 2x más 2. Y aquí lo que se ha hecho es simplemente cambiar la u por lo que se había dicho inicialmente, que valía ese trinomio, y tenemos la derivada de la función, que es esta. Y por tanto, en el segundo caso, lo que hago es exactamente lo mismo. Recuerda que el segundo caso es seno cuadrado de x. Entonces, esto para nosotros se puede ver como el seno de x, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, cuando tú lo ves así, entonces para nosotros el u para nosotros es la función seno de x, mientras que el f de u
sería u al cuadrado. ¿Lo ven? Sí, profesor. Entonces, como yo tengo que buscar la derivada de y respecto a u, si derivo y respecto a u, eso me da 2u, ¿cierto? Sí, Y mientras que si yo busco la derivada de u respecto a x, yo sé que la derivada del seno de x es coseno de x. Entonces, cuando yo tengo que buscar la derivada de la función compuesta respecto a x, que no es más que la derivada de y respecto a u, multiplicado por la derivada de u respecto a x, entonces eso es lo mismo que escribir 2 por u por el coseno de x, pero sabíamos que u era igual a quién, al seno de x. Entonces yo puedo escribir aquí como 2 veces el seno de x multiplicado por el coseno de x. ¿Se ve? sí, Ok. Pues si se ve aquí, el tercero se hace de la misma situación. Es decir, que aquí esto lo escribimos a primera vista como coseno de 2x, todo eso elevado al cubo. Entonces, en ese caso, lo que tengo es una regla, una función compuesta de una función compuesta. Es decir, yo tengo composición de composición, pero no hay ningún problema con eso. La idea es simplemente aplicar la regla. Aquí lo que voy a hacer aquí, voy a decir la función u es la función 2x, que es la función interior. Yo hago u igual a 2x y como tengo otra función dentro, yo voy a llamar w igual al coseno de u, porque el coseno de 2x, y voy a llamar a, a la función f de w, que sería para nosotros w al cubo. Entonces, para la derivada de la función, yo tengo la derivada de y, si llamo esto y, la derivada de y respecto a x va a ser igual a la derivada de y respecto a w multiplicado por la derivada de w respecto a u y por la derivada de u respecto a x. A ver si todos están conmigo hasta ahí. Sí, sí. profesor. Profesor, ¿por qué usted Ajá. cambió ahora el término de W? Sí, sí, porque aquí como tengo tres funciones, o sea, Ah, ok, ok, ok. tengo la composición de tres cosas. Si aquí fuera solamente X, no habría que hacerlo, como el caso de arriba. Pero aquí, como tengo otra función interior, entonces yo hago la distribución en tres clases de funciones. El U, que es Ok, la parte interior que está aquí, el W, que sería el coseno de U, y el F de W, que sería el Y igual a W al Q, que es la potencia, la parte de afuera. ya entendí, ahora sí. Entonces, lo que yo hago es que yo calculo, si yo calculo la derivada de u respecto a x, para nosotros eso es 2. Si calculamos la derivada de w respecto a u, entonces la derivada de la función coseno, sabemos que es menos el seno de u, ¿verdad? Y mientras que si calculamos el f', en este caso es derivada de y respecto a w, si busco la derivada de y respecto a w, entonces eso va a ser 3 veces w elevado al cuadrado, que es el caso de la potencia. Pues lo que vengo aquí es simplemente cambiar cada quien por su valor. En el primero yo pongo 3w al cuadrado, eso va a multiplicar
por menos el seno de u, y eso va multiplicado por 2. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Entonces, como yo sé cada quien lo que vale, yo sé que W es coseno. Entonces aquí yo pongo 3 veces. Ese 3 puedo multiplicarlo con el 2, que me daría 6. Y con ese negativo me daría -6. Pero -6, W, que sabemos que es coseno al cuadrado de U, multiplicado por el seno de U. Y como sabemos que U valía 2x, pues cambiamos en cada parte lo que vale U, y me saldría -6 veces el coseno al cuadrado de 2x multiplicado por el seno de 2x. Y ahí tendríamos la derivada de la función. Por lo tanto, es una estructura para la función compuesta que demanda de que primero nosotros sepamos la derivada de cada tipo de función que hemos venido trabajando, y agregarle entonces esa dinámica de la composición, distinguiendo las funciones interiores y las funciones exteriores en cada caso que se tenga que manipular. Profe, Ajá, allá en el 3W al cuadrado, usted lo ajá. multiplicó por el 2 de la esquina, fue. No, no, allá, Eh, aquí, ajá, sí, ahí. de aquí hacia abajo, hasta aquí. ¿Para Que qué? salió, sí, que salió el Sí, -0. multiplicamos el 3 con el 2 y con el negativo que está aquí. Ok, Por eso me da -6. así Entonces, entendí. en esa línea, lo que hicimos fue que el W lo cambiamos por coseno, que dijimos que era eso. Ok, ok. Bien. Entonces, a partir de ahí, pues podemos derivar diferentes tipos de funciones que sean de tipo compuestas para los fines del lugar y trabajar sobre esa base. Son, vamos a tomarnos 10 minutos para pararnos, los que están sentados o los que están acostados, cambiar de postura, y vamos a trabajar aquí en breve con lo que es eh, la derivada de orden superior, para fines de ver y por lo menos estudiar algunos casos que más adelante nos va a servir para la aplicación de las derivadas, de ver eh, derivadas de orden superior, y los casos de funciones que o estructuras que no se dan de forma explícita como venimos trabajando, sino que pueden ser de forma implícita. Ver cómo tocamos las funciones implícitas y cómo tocamos eh, la segunda o tercera derivada de una función en caso que sea posible calcular. Entonces son exactamente las 4:30. A las 4:40 volvemos para acá. F, que posee primera derivada, sabemos que se denota como f'. Por lo tanto, si esa función f', que es una función que depende de x, posee derivada, pues lo que se conoce como f segunda de x o la segunda derivada de x. De igual forma, entonces, si f segunda de x, que es una función de x, posee derivada, pues sería la tercera derivada, y así por el estilo. Se puede buscar derivada de orden n, donde n es un número entero cualquiera, siempre y cuando el caso anterior, es decir, f la enésima menos uno derivada, existe, y por tanto podemos entonces tomar una función y derivarla tantas veces como la función lo permita, y a partir de ahí, o como les comenté, más adelante veremos aplicaciones donde tenemos que usar la segunda derivada para fines de estudiar comportamiento de funciones
o problemas de aplicación directa. Entonces nosotros lo que hacemos es intentar mezclar un poco lo que hemos visto como caso particular de las derivadas como productos, eh, o mezclando funciones de tipo algebraico y función trigonométrica para utilizar y buscar al menos las segundas derivadas de cada una de las funciones que tenemos aquí. Y decimos, si yo quiero calcular la segunda derivada de cada una de las funciones que están presentes, entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar la primera derivada, porque si conocemos la primera derivada, que sería una función cualquiera, pues sobre esa función que representa f', aplicamos de nuevo la derivación y obtenemos la segunda derivada de la función dada. Por eso, si tomamos el primer caso, como tengo una multiplicación, debo aplicar la regla del producto. Y eso pasa por decir, recordando lo que hicimos la semana anterior, de la regla del producto que te dice que si tienes una multiplicación de una función f por una función g, pues la derivada es la segunda función, que es g, por la derivada de la primera función, más la primera función por la derivada de la segunda función. Entonces, para nosotros, esa es el f, esa es la función g, y aquí aplicamos la segunda función, que es seno de x, por la derivada de la primera función, más la primera función f, que es x, por la derivada de la función seno, que sabemos que es coseno. Simplificando, y escribimos el resultado de la derivada de f como seno de x más x por el coseno de x. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, con esa derivada que tenemos de la función f, pues sobre esa función f' aplicamos de nuevo las condiciones que sean pertinentes para buscar la segunda derivada. En este caso tenemos una suma, pero dentro de la suma tenemos la segunda, el segundo sumando, que es un producto. Pues lo que hacemos es aplicar aquí. En el primer sumando, la derivada de esto sería el coseno de x, que es la derivada del seno. Y tenemos entonces luego aplicando la regla del producto, la derivada de la segunda función, que es coseno, por la derivada de la primera, que es 1, más la primera función, que es x, por la derivada de la segunda función, que es menos seno de x, y ahí simplificamos, tenemos coseno de x más el coseno de x por 1, que es coseno de x, menos x por el seno de x. Y al tener dos términos que son semejantes, sumamos aquí y nos da dos veces el coseno menos el x por seno de x. Por lo tanto, para nosotros calcular derivadas de orden superior es un proceso casi repetitivo, porque es aplicar derivadas sobre alguna función nueva que usted ha obtenido anteriormente vía el proceso de derivación. Por ende, en el segundo caso, que teníamos la función tangente, sabemos que la derivada de la función tangente de x es secante cuadrado. Y al llegar aquí, entonces, para buscar la segunda derivada, lo que hacemos es aplicar la regla de la cadena que acabamos de comentar, donde esto se puede ver como la secante de x elevado al cuadrado. Entonces, en ese caso, hemos de hacer a u como la función secante, que es la parte interior, mientras que el f de u para nosotros sería u al cuadrado. Y como ya sabemos que al derivar aquí la derivada de y respecto a u sería 2 por u, mientras que la derivada de u respecto a x sería la secante de x por la tangente de x, que es la derivada de la secante. Entonces, cuando usted sustituye eso que está aquí como u vale seno de x, secante de x, perdón, eso sería dos veces la secante.
Y por lo tanto, al multiplicar este señor, que es eso, y por esto que está aquí, tenemos dos veces la secante, por la secante por tangente, y al tener esos términos que son del mismo tipo, pues nos da dos veces secante al cuadrado. Y ese sería entonces la segunda derivada de la función tangente de x. Y como último caso, teníamos la función polinomial, que era, creo, x al cuadrado menos 3x más 1. Pues cuando usted deriva la función, te daría 2x más menos 3. Y la segunda derivada sería entonces 2, porque la derivada de 3 negativo es 0 por ser constante. Dicho eso, entonces, cualquier función que nosotros quisiéramos calcular su segunda derivada, la idea simplemente pasa por calcular la primera y sobre la primera, entonces, aplicar de nuevo las reglas que sean necesarias para los fines de buscar la segunda derivada. Y si sobre la segunda queremos buscar una tercera, pues así continuamos con el procedimiento. A partir de ahí, nosotros lo que queremos es, y con eso terminamos la discusión del día de hoy, sobre aquellos casos donde tenemos expresiones que no tienen que ser funciones ni siquiera, donde nosotros queremos derivar, pero que la expresión no está en su forma explícita. Y digo eso porque en todos los casos que venimos trabajando, teníamos la función f igual a una estructura. En este caso, podemos tener casos donde la expresión no se dé de forma explícita y por tanto hay que buscar cuál sería el mecanismo o la forma de manipular la expresión para conseguir la derivada de la función de interés. Y digo de eso de interés porque, por ejemplo, aquí yo tengo x por y igual 0, que es una estructura que está en forma implícita. Aquí también tenemos el x al cuadrado más 2y más 3 igual 0. Cada una de ellas, de las primeras tres, están en su forma eh, implícita, salvo el último. El último está en la forma explícita porque y está despejada aquí y tenemos la estructura que depende de la variable independiente. Mayormente cuando tenemos la expresión implícita, eh, es porque no se tiene la forma de llevarlo al caso explícito. Claro, hay muchos casos donde yo, teniendo la expresión en su forma implícita, puedo conducir a la forma explícita. Por ejemplo, si nosotros analizamos los tres primeros casos, yo aquí, si despejo y, yo puedo decir que y vale 0, porque sería 0 sobre x. Si aquí despejo y, yo puedo decir que en primera instancia hago 2y igual a menos x al cuadrado menos 3 y luego digo que y será un medio de todo eso, de menos x al cuadrado menos 3. Y ahí tengo la forma explícita del caso 2. En el caso 3 también yo pudiera buscar la forma explícita porque si yo aplico seno inverso en ambos lados de la expresión, es decir, hago esto y hago seno inverso de 1, entonces yo luego puedo decir que simplificando el lado izquierdo me quedaría esto, que es el seno inverso de 1, y por tanto el y como expresión explícita sería el seno inverso de 1 dividido x. Y en cada caso de esos tres se puede llevar a la forma explícita, pero si, por ejemplo, nosotros tenemos x al cuadrado por y más seno de y, por poner un caso, igual a 4x más 3, por ejemplo, entonces aquí yo no puedo despejar a y en la estructura que está aquí porque yo tengo una variable y como elemento algebraico y tengo la variable y como argumento trigonométrico, entonces yo no puedo aplicar ninguna estructura que permita despejar la variable.
Y por tanto, para casos como estos, donde no podemos llevar la expresión a su forma explícita, entonces hemos de buscar alguna forma de trabajar las derivadas y llevarla simplemente sobre el caso implícito para ver cómo obtenemos la derivada de la función que queremos. Por eso, nosotros decimos que si queremos derivar la, la expresión implícita, una expresión implícita, lo que se hace es, se toma la estructura completa y se deriva término a término según la regla que compete en cada momento, aplicando la regla de la cadena, sabiendo que si tú tienes una función y, pues su derivada es de y de x. De forma que si tú tienes y al cuadrado, pues su derivada sería 2 veces y, usando la regla de la cadena, por la derivada de y respecto a x. Y así uno va a ir trabajando. Y si aparece un producto, aplica la regla del producto. Si aparece un cociente, aplica la regla del cociente, etcétera, etcétera. Según la función que tenga, se usa la regla que sea adecuada para eso. Y vamos a intentar trabajar con los tres casos que están aquí. Y como decimos, voy a aplicar en cada caso, se deriva término a término la estructura que se tiene y luego entonces se despeja la derivada que se desea. Por ejemplo, en el caso uno yo tengo tres sumandos en la parte izquierda y una constante en la parte derecha. Entonces, ¿qué yo hago? Yo aplico la derivada respecto a x en cada uno de los términos de la expresión. Y al aplicar en el primer sumando, yo tengo una multiplicación, por lo cual debo aplicar la regla del producto. Que cuando yo aplico la regla del producto, me da la, la función x, en este caso sería la segunda función, por la derivada de la primera, que sería entonces, perdón, sería x por dy de x, mientras que la segunda expresión, y déjame escribirlo aquí, tenemos aquí para que no tengamos que pasar la pantalla cada rato. Tenemos la derivada respecto a x de y por x más la derivada respecto a x de y al cuadrado más la derivada respecto a x de x al cuadrado igual a la derivada respecto a x de 2. Eso es lo que tenemos en la pantalla anterior. Entonces, cuando yo aplico aquí en el primer sumando, la regla del producto que me dice que es la segunda función, que es x, por la derivada de la primera función, que es de y de x, más la primera función, que es y, por la derivada de la función segunda, que en este caso es 1. Y en el segundo sumando, yo tengo entonces 2 veces y por la derivada de y respecto a x. El tercer sumando, su derivada es 2x. Y el lado derecho, su derivada es 0. Y por tanto, lo que tengo aquí es una ecuación en la cual deseo despejar la variable que es la derivada de y. Y para eso, lo que se hace es que se mueve todos los términos que no dependen que no estén involucrados con la derivada de y respecto a x, se va para el lado derecho y todo lo que tenga en común la parte de la derivada de y, pues se agrupan. Por eso aquí preservamos en el lado izquierdo el primer término de aquí y el término de acá. Y tanto el 2x como el y que está acá, pues se va al lado derecho para ir despejando. Y por tanto, al llegar aquí, en esa línea que está aquí, yo tengo en común la derivada de y, por lo cual factorizo, y al factorizar por la derivada de y respecto a x, pues tengo x más 2y, que es que es el coeficiente, y finalmente entonces divido la ecuación completa entre esa derivada que está ahí y tengo entonces la derivada de y respecto a x igual a negativo 2x más y
Eso es factorizando por el negativo que está aquí. Como los dos elementos son negativos, puedo sacar el negativo fuera y por eso se escribe aquí menos 2x más y sobre x más 2y, que sería la derivada que nosotros deseamos de la primera función, que era un polinomio, que era esto, un polinomio en dos variables. Luego de eso, entonces para el segundo caso, que era la función seno de x por y, igual a x, pues aplicamos la misma dinámica. Yo tengo una función seno cuyo argumento es un producto, lo que significa que tengo la regla de la cadena que tengo que utilizar y aparte de eso usar la regla del producto. Entonces, ¿qué yo hago? Yo escribo la derivada de x por y por el coseno, porque recuerden que aquí la derivada del seno es coseno y lo que se hace es que se multiplica por la derivada del interior, el interior es x por y, por lo tanto yo tengo aquí que calcular la derivada de x por y usando la regla del producto. Cuando yo aplico la regla del producto aquí, en la parte que está en azul, pues yo sé que es la segunda función, que es y, por la derivada de la primera función, que es 1 más la primera función que es x por la derivada de la función que es diferencial de y respecto a x por el coseno. Y al llegar ahí, pues todo eso es un producto sobre una suma, por lo cual debo aplicar la regla distributiva o la propiedad distributiva, multiplicar el coseno tanto por el y de aquí como por el x por derivada de y respecto a x. Y cuando se aplica la propiedad distributiva, pues tengo y por el coseno de x por y más el x por coseno de x por y por derivada de x respecto a derivada de y respecto a x. ¿Y qué hacemos? Lo mismo que la otra vez. El término que no esté involucrado con la derivada de y, pues lo llevamos a la derecha, que en este caso el y por el coseno de xy, que está aquí. Y después dividimos entre el coeficiente de la derivada de interés y por lo tanto nuestra derivada sería 1 menos el y por coseno de xy entre x por el coseno de ese argumento. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es intentar mezclar un poco las reglas de operación que hemos visto, sea suma, producto, cociente o potencia, usando lo que vimos en el paso anterior, que es la regla de cadena, y a partir de ahí despejar la derivada de la función que o que a nosotros nos pide. Y finalmente terminamos con ese caso, que era tangente de x por y, que era más y más x cuadrado igual 3. Entonces lo mismo hacemos, programamos o escribimos la derivada término a término. La de la tangente, la de la función y, la de la función x al cuadrado y la función 3. Sabiendo que el lado derecho me da 0, la de x al cuadrado es 2x, la de y es derivada de y respecto a x y como la derivada de la tangente es secante cuadrado, pues tenemos secante cuadrado por la derivada del argumento, que es el producto de x por y. Y al igual que hicimos en el caso anterior, pues derivamos ese producto que está en azul y me da lo mismo, y por la derivada de la segunda, de la primera, perdón, más la primera que es x por la derivada de la segunda. Aplicamos de nuevo agrupación y distribución en el primer sumando, en el que está aquí, y agrupamos entonces el otro lado. Como yo tengo que distribuir aquí esos dos sumandos respecto a la secante, entonces yo multiplico y digo, eso va a ser y por la secante cuadrado del argumento más x por la secante cuadrado por la derivada de y respecto a x más la derivada de y respecto a x más 2. Entonces fijamos todo lo que tenga con la derivada en común en el lado izquierdo y los demás los llevamos a la parte derecha, por lo cual tendríamos menos esa función que está aquí pasará a la derecha, esta función también, por lo que tenemos la parte negativa de ellos. Y de este lado, el lado izquierdo, preservamos los términos que poseen la derivada de y respecto a x. Y como son dos sumandos que poseen en común
la derivada de y respecto a x, factorizamos por ello y tenemos esa factorización. Y por tanto, como lo que yo quiero es la derivada de y respecto a x, simplemente dividimos la estructura de la derecha entre el factor que está a la izquierda y tenemos entonces la derivada de la función respecto a y. Una cosa que tenemos que tener o que podemos apreciar sobre las derivadas en los casos de funciones o de estructuras implícitas es que las derivadas que hemos encontrado, cada una de ellas dependen de x y también dependen de y. Si nos fijamos, el último que está aquí, usted ve que aparecen las dos variables. En el caso anterior, que era esta, también aparecen las dos variables. Y en la primera también, que teníamos 2x más y entre x más 2y, también aparecen la variable independiente y también aparece la variable dependiente. ¿Qué significa eso para nosotros? Que si tenemos que manipular algún caso en particular de calcular, y eso voy a tomar la pizarra, voy a la pizarra en blanco de nuevo para tomar un caso donde tenemos que calcular la ecuación de una recta tangente para un caso implícito. Entonces podemos usar casi la misma idea, pero simplemente agregando de que como la estructura va a depender de x y de y, pues tenemos que escribir o evaluar la función tanto para la variable independiente como para la variable dependiente. Entonces voy a tomar la pizarra en blanco para hacer un ejercicio en particular de una función en caso implícito. Y vamos a suponer que nosotros queremos obtener la ecuación de la recta tangente a la gráfica y ponemos como caso y cuadrado igual x cuadrado menos 9 entre x cuadrado más 9 en el punto 3,0. Entonces, dicho eso, lo que nosotros hacemos es, para buscar lo que nos piden, es que el primer paso lo que tenemos que hacer es calcular la derivada de y respecto a x. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es que vamos a derivar ambos lados, es decir, vamos a plantear la derivada respecto a x de y al cuadrado igual a la derivada respecto a x de lo que tengo aquí, que es x al cuadrado menos 9 entre x al cuadrado más 9. Pero cuando derivo el lado izquierdo, yo sé que eso me queda 2y por la derivada de y respecto a x. Y cuando derivo el lado derecho, yo tengo que usar la regla del cociente, que me dice que es el divisor al cuadrado, que sería x al cuadrado más 9 al cuadrado,
y tenemos el divisor que es x al cuadrado más 9 por la derivada del numerador que sería 2x menos la función del numerador que es x al cuadrado menos 9 por la derivada del divisor que sería también 2x. Y eso permite que podamos escribir 2y por la derivada de y respecto a x igual, y ahí voy a simplificar. Si multiplicamos aquí, me queda 2x al cubo más 18x menos 2x al cubo más 18 por x sobre x al cuadrado más 9 al cuadrado. Entonces, la derivada de y respecto a x, simplificando, aquí se me van esos términos que están aquí y me queda 36 por x sobre 2 veces y por x al cuadrado más 9 elevado al cuadrado. Y eso podemos simplificarlo dividiendo 36 entre 2, que me queda 18x entre y por x al cuadrado más 9. Y ahí tenemos la derivada de la función. Entonces, el segundo paso sería calcular a la pendiente, calcular la pendiente. Entonces, como calculamos la pendiente es la derivada de la función y evaluada respecto a x evaluada en el punto 3,0. Pero si hacemos eso, tendríamos entonces 18 multiplicado por 3 entre 0, que es el valor de y, multiplicado por 3 al cuadrado más 9. Entonces, ¿qué nos da? 18 por 3 sería 54 sobre 0. Eso significa que la pendiente no existe. Y cuando la pendiente no existe, ¿qué significa? Que la recta que tenemos, si la pendiente no existe, entonces la recta es vertical. Y sabiendo que la ecuación de una recta vertical es x igual a un valor, entonces para nosotros como el punto era 3,0, entonces la ecuación de la recta que nos están pidiendo es x igual a 3. Esa sería la ecuación de la recta, porque el valor de x, la recta pasa por el punto 3,0. Y a partir de ahí, entonces, cualquier situación que queremos discutir, pues la idea es eh, manipular la derivada sobre los casos que nosotros nos toca. Y como les comenté, solamente de momento nos falta las funciones trigonométricas inversas para ver y de ahí entonces combinar con diferentes ejemplos. Por lo tanto, mañana lo que intentaremos ver es, en primera instancia, detallar
las derivadas de las funciones trigonométricas inversas, que sería la primera parte de la clase, y después empezar a ver un poquito de lo que llamamos aplicaciones para las derivadas, iniciando con lo que se conoce como razón de cambio. Entonces, esas dos cosas vamos a ver mañana, si Dios lo permite, para seguir avanzando. Bien, Sí, maestro. Bien. nuestra siguiente evaluación, ¿para cuándo es? Creo que el 10 habíamos marcado, si la memoria no me falla. Bueno, maestro, usted no hubiera dicho fecha todavía.